Muy buenos días, bienvenidos al segundo bloque de charlas técnicas, producción, digitalización y construcción en madera en el marco de la Semana de la Madera. Nuestro primer panelista es Víctor Rosales de la Universidad del Biobío con el tema Plataforma de Innovación y Experimentación, Proyecto PymeLab Madera. Bienvenido, Víctor. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Iván. Vamos a cargar la presentación. Un momento, por favor. Ahí está la presentación, ¿la están viendo, por favor? El retorno. Un segundo, todavía, ahora sí estamos viendo la presentación. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla técnica. Quisiera agradecer a la organización por la invitación, también a la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de la Universidad del Biobío por habernos seleccionado para poder dictar este tipo de charlas. Mi nombre es Víctor Rosales, yo soy el director del proyecto PymeLab Madera, proyecto que ha sido articulado al interior de la Universidad del Biobío, que cuenta con el cofinanciamiento de Innova Chile Corfo y que agrupa a una serie de empresas que pretenden, ¿cierto?, mejorar sus estándares en términos de innovación y generar un prototipo de un edificio de 5 pisos en CLT. Empresas que acompañan este proyecto son CMPC Maderas, Simpson Stone Tie, Premat, Aserradero Alto Horizonte, la constructora IMB, Corte Lima y JMS Ingenieros, entre otros. También se han ido agregando otras empresas en el transcurso del proyecto, como el caso de Oxykim. Bueno, el día de hoy quisiera hablarle un poco de lo que significa este proyecto, de lo que nosotros estamos realizando al interior de la universidad en forma conjunta con las empresas y que tiene un poco que ver con este mensaje que está contenido en esta lámina de la presentación, que estamos caminando acompañados para intentar llegar más lejos, intentar llegar también a un lugar donde en sí la construcción en mediana altura en madera sea una realidad en Chile, con el sistema constructivo CLT. Entonces, he articulado esta presentación señalando los antecedentes previos al proyecto, un poco para entender el por qué estamos en esto. En la Semana de la Madera de la versión anterior del año 2019 conté un poco la historia respecto a cuáles eran los drivers del proyecto. Hoy día voy a contar la historia respecto a cuál es el camino que hemos desarrollado al interior de la universidad para llegar a este proyecto. Y en el tema 2 voy a hablar del proyecto PymeLab, para que ustedes conozcan lo que estamos haciendo. Quisiera partir en esta presentación señalando que la construcción en madera en el mundo no es una situación nueva, es una situación que históricamente se ha dado. Lo único que nosotros hemos abandonado algunos principios de construcción, producto del desarrollo de otros materiales y de una concepción distinta también de cómo vemos la vida. Pero hay un llamado importante respecto al uso de los biomateriales y aquellos donde el centro de la construcción sea el material que tenga la posibilidad de ser renovable. Y en ese sentido, la madera es el material que cumple con esos aspectos y con altos desempeños también estructurales. Aquí yo traigo una infografía de los palacios, ¿cierto?, de madera en Japón, y uno puede darse cuenta, digamos, que ellos lograron a través de la historia también una altura promedio del orden de los 30 metros, con algunas torres un poquito más altas, producto de la cúspide que logran incluso superando los 50 metros. Y esto ha sido un desarrollo natural. En Japón hay mucha tradición en el tema de la madera. En el cambio, Chile no es la misma situación. Nosotros empezamos a tener una tradición en madera cuando llegaron los carpinteros alemanes al sur de Chile y sobre todo con la construcción de las iglesias de Chiloé, que también son un vestigio de que la madera es un material durable en la medida que se realicen diseños con las especies que corresponden y también haya una lógica constructiva cuidando este triángulo que yo denomino del peligro, que es la asociación entre la madera, el agua y la tierra, y las condiciones también, y las condiciones que hay que evitar que se produzcan en
las instalaciones de esas construcciones. Bueno, ya en el 2012, traigo esto como referente, seguramente ustedes están viendo otro tipo de edificios también en esta misma Semana de la Madera. Yo traigo este referente porque este referente llega al orden de los 32 metros de altura y es construido en el año 2012. Un edificio que se construye íntegramente en CLT como edificios de departamento en Australia, el edificio Forte. Lo traigo como un mensaje porque yo me pregunto, ¿y nosotros qué estábamos haciendo el 2012? Digamos? Entonces, el 2012, al interior de la universidad, estábamos nosotros trabajando con un proyecto que lideraba el académico Ricardo Hempel, que aprovecho de enviarle un saludo, el cual ha sido el Quijote de la madera junto con Juan Marcus, proyectando elementos de madera con la finalidad de tener claridad respecto al uso de nuevos elementos que cumplen con ciertos desempeños. Entonces, se construye la primera vivienda pasiva en la comuna de San Pedro de la Paz entre el año 2010 y el año 2012. Esta es una noticia que publica el Diario El Sur en el 2015, ya cuando esto era una realidad y cuando había un monitoreo sobre la vivienda. Entonces, en el año 2010 empieza este proyecto, es un proyecto de desarrollo e introducción al sistema de edificación pasiva en Chile, un proyecto financiado por FONDEF, y que tenía como foco, ¿cierto?, la disminución del consumo de la energía, de generar elementos que fueran pasivos en términos de consumo de energía, producto de lo que estábamos viviendo también a nivel global. Y nosotros como equipo de investigadores que estábamos articulando este proyecto, nos dimos cuenta que el CLT es un material que tiene muchas capacidades, muy fuerte, es posible de fabricar elementos con él que son de grandes dimensiones. Por lo tanto, pusimos atención también a lo que se estaba haciendo en el área, en Italia, por ejemplo, con el señor Cecotti, entre otros investigadores, y nos dimos cuenta que el principal problema que tenían estas construcciones o el punto más débil son las conexiones. Y en el año 2013 empezamos con Ángela Salina, a la cual también le envío un cariñoso saludo, empezamos a hacer ensayos respecto al CLT, respecto al tema de las conexiones, y terminé el año 2015 con una tesis de magíster, ¿cierto?, viendo estas conexiones en términos de la situación de comportamiento cíclico. Pero también el mundo seguía avanzando y en el año 2015 uno podía darse cuenta que en Suecia, en Finlandia, ¿cierto?, con toda una tradición en madera, donde además tienen alta participación de la madera en forma industrializada, o sea, lo que construyen en Finlandia y en estos países nórdicos es del orden del 45% en forma industrializada, es mucho mayor que Estados Unidos incluso y que Japón, pero con una concepción también distinta, con una idea, ¿cierto?, entendiendo la problemática de la construcción en madera. Y aquí esta imagen que traigo en esta diapositiva muestra que hay que cuidar las condiciones también de sitio cuando estamos construyendo, cuando se trabaja con madera, sobre todo en aquellos climas donde es posible que tengamos largos periodos de lluvia o donde los elementos que lleguen a la obra, que tienen esta característica de ser industrializados, puedan ser dañados también por el clima. Imagínense ustedes que están construyendo un tercer piso, un edificio, y esto viene con muros ya listos, con las placas de yeso cartón, con ciertos niveles de terminación. La lluvia va a terminar dañando todo este material si no son capaces, ¿cierto?, de prever o de tener soluciones para ese tipo de eventos. Bueno, la construcción en sí requiere, ¿cierto?, que sea costo competitiva. Eso también hay que entenderlo y por lo tanto yo animo a la construcción industrializada. Entiendo que la madera tiene esta gran fortaleza de ser fabricada al detalle en una industria y con un control que otros materiales no pueden tener. También tiene que ver con los tiempos de construcción. Ahí hay ventajas. La madera presenta ventajas porque es más liviana, es mucho más simple montar los elementos que tienen. Todo se basa en cómo conectar, en cómo integrar la construcción. Y esto es una ventaja porque se pueden lograr edificios, según lo que hemos visto en otras latitudes, en 10 días, con muy poco uso de mano de obra. Entonces esto eficienta la cosa. Entonces, lo que hacen en sí es que
la etapa constructiva se trae a la planta industrial. En la planta industrial es donde se producen todas estas subetapas constructivas que nosotros vemos tradicionalmente en la construcción con otros materiales. Esto entonces implica tener un trabajo altamente colaborativo, un trabajo altamente articulado con las distintas especialidades, alto conocimiento también respecto al uso del material, a los procesos de montaje, a los procesos de industrialización. ¿Para qué? Para entender que no se puede fallar en términos de clima en la construcción, no se puede fallar desde el punto de vista del confort térmico, por ejemplo, no se puede fallar desde el punto de vista del control hídrico, no se puede fallar desde el punto de vista del tema acústico, del tema sísmico, del tema del fuego, que es muy importante también entender en la construcción en madera. La madera es un material combustible y nosotros tenemos que proveerla de desempeños adecuados respecto al fuego. Y esta provisión de desempeño adecuado también tiene que ser entendido de dónde se instalan los edificios. Por ejemplo, si se instalan cercano a la costa, donde tienen viento directo, hay que poner atención en ese tipo de situaciones, porque eso implica que tengo que tomar estrategias de protección contra el fuego que son mucho más severas. También entender que los que habitan los edificios de madera tienen que tener una cultura respecto a este tipo de edificios. No es que yo tome decisiones respecto a mi departamento donde quiera colgar un cuadro, porque si yo voy a colgar un cuadro sobre una zona donde voy a perforar, voy a romper probablemente la estanqueidad de esa habitación. Entonces ahí también significa tener una cultura de habitar edificios de madera. Las distancias entre los edificios de madera también tienen que ser apropiadas. No pueden, tienen que superar la posibilidad de que las lenguas de fuego tomen otro tipo de estructura. Y esto no solamente con la madera, sino que en otro tipo de materiales también sucede, digamos. Ahora uno siempre, en el tema de la madera, defiende que es un material que tiene buen comportamiento al fuego, porque en los elementos masivos sí se ha demostrado que hay una buena resistencia respecto al fuego. Un CLT, por ejemplo, de 99 milímetros, tiene una resistencia al fuego del orden de los 60 minutos, o sea, tiene una característica de F60. Bien, y la integración tecnológica también, la integración tecnológica respecto a la construcción y a todos los elementos que hay que monitorear dentro de una vivienda. Y esto con el beneficio de las familias, o sea, ese es el foco. Nosotros también en ese año del 2015 estábamos ya probando elementos de mayor envergadura para los edificios en madera, preparándonos para el tema de edificios en madera, edificios de mediana altura, y generamos incluso un seminario al interior de la Universidad del Biobío en forma conjunta con la Pontificia Universidad Católica, que se llamaba Desafío País, edificación en altura en madera. Pero entendemos que primero es el paso de la mediana altura, y hoy día también felicito esta visión de poder llegar a 15 pisos de madera en nuestro territorio. Quiero aprovechar también de hacer un extensivo agradecimiento a los técnicos y administrativos de la universidad que nos permiten a nosotros los académicos estar representando en este tipo de situaciones. Pero estas actividades no podrían ser posibles sin la colaboración de todo este tipo de gente, al igual que las personas que trabajan en las empresas. Mi más sincero agradecimiento a todo el esfuerzo diario que se hace respecto a esto. Nosotros entonces empezamos a avanzar respecto al tema de la construcción en madera con el sistema constructivo CLT. Y este sistema constructivo CLT fuimos haciendo una serie de ensayos para poder llegar a presentarnos incluso en la feria del año 2018 en la COMAT, con un módulo en CLT y un módulo híbrido con un sistema constructivo en madera, entendiendo que no es necesario que toda la construcción sea con CLT, sino que también es posible combinar sistemas constructivos, materiales, para poder hacer esto de forma costo competitivo. Y en este stand de la Semana de la Madera incluso estuvo el ex ministro, ¿cierto?, el señor Christian Monkeberg, de la época del Ministerio de la Vivienda, junto a Juan José Ugarte, que hoy día es el presidente de Corma, visitando este mensaje que estábamos entregando, que tiene que ver un poco con el factor R, que hoy día estamos felizmente trabajando sobre la situación en una comisión para poder ver la posibilidad de modificar ese factor R para el sistema constructivo CLT, tema que está en investigación además. Siempre con apoyo tanto de
del Sistema Nacional de Innovación a través de los distintos proyectos, por ejemplo, CIPIX, que ha catapultado esta iniciativa. Lo mismo ha pasado con el proyecto Macrofacultad. Bien, ¿qué es lo que es este proyecto? ¿Qué propósito tiene? El proyecto primero, este proyecto tiene como propósito principal aumentar la tasa de la pyme maderera regional. Los antecedentes que se tienen es que el sector madera en general tiene una muy baja tasa de innovación comparativamente con otros sectores como la construcción, la minería en Chile, tema que traté en la Semana de la Madera del año 2019, pueden ver en esa presentación. También el propósito es que haya un trabajo colaborativo. Nosotros tenemos muy poca confianza en Chile en las otras personas. Se señala que del orden del 13% de las personas confían en el otro. O sea, eso es brutal. O sea, y hay que realizar actividades para empezar nuevamente a tener un trabajo cooperativo, asociativo, en pos de una visión común. También tener un ciclo de ideas de proyectos, y estas ideas colaborar en la formulación y presentación para que estas ideas se transformen en productos o mejoras de procesos para generar mejores ventas en el mercado o potencial de venta en el mercado. Entonces, este proyecto que está finalmente apoyado por estas empresas fundadoras, las empresas que creyeron desde el inicio en este proyecto y a las cuales agradezco en esa confianza, junto con el apoyo de Corfo, de Innova Chile Corfo, y aquí agradezco a la ejecutiva Alejandra Arriagada, la cual nos ha dado todo el soporte durante este periodo. Ya llevamos 15 meses de ejecución del proyecto. Tiene entonces como objetivo principal, como señalaba, motivar la innovación. Vamos a prototipar para experimentar y hemos puesto como eje central el desarrollo de este edificio para poder albergar algunos nuevos sistemas para que las empresas también puedan innovar. Y tiene estos objetivos específicos que están señalados en esta parte. El objetivo específico número 4 yo no lo voy a tratar, lo va a tratar el día de mañana a las 8:20 de la mañana el ingeniero y académico de la Universidad del Biobío, don Franco Benedetti, que es parte del equipo. Nosotros lo que buscamos es las capacidades para innovar. Para eso entendemos que no podemos estar disgregados, tenemos que estar en forma conjunta, en forma de una visión, idealmente asociados a la pyme que genera gran parte de los puestos de trabajo en Chile y a la cual entonces debemos ayudar para poder llevar un camino de un valor, de un producto de mayor valor, saliendo del área de los commodities, porque el área de los commodities requiere otro tipo de infraestructura, otro tipo de análisis de mercado, otras competencias que normalmente las pymes no logran. Y no logran por un tema de tamaño también. Y por lo tanto, es muy importante entender que existen estos dos mundos y que estos dos mundos tienen que conversar, tanto la gran empresa como la pequeña empresa. Y estas conversaciones también pueden ir por el lado de tomar una serie de ideas, como lo que está en la infografía de la mano derecha, y estas ideas llevarlas a través de un camino de la gestión de la innovación para poder intentar llegar a un mercado con un producto personalizado. Ahora, lo que nosotros entendemos en este proyecto y lo que estamos haciendo, estamos sobre el nivel TRL6, que el nivel TRL6 habla de un prototipo ya relativamente verificado o que le falta muy poco por hacer para poder llegar al mercado. Y esto entra en el circuito, ¿cierto?, de la innovación, primero ideando o teniendo una serie de ideas que incluso están en un camino bastante divergente, con una visión bastante divergente para poder crear estas ideas, llegar al concepto que es un camino mucho más convergente. El concepto es algo bastante tácito y explícito. Y este concepto debe ser validado y normalmente eso requiere prototipar, requiere ensayos de laboratorio, pequeñas pruebas de mercado y de ahí hacer un proceso de ampliación o de gatillar que esta innovación salga al mercado, introduciendo el producto y generando el desarrollo de mercado que requiere. Todo esto es una etapa bastante larga, no es una etapa simple. Nosotros estamos apuntando hoy día a la etapa de la validación y al Technology Red Line Level, que es el nivel 6 y el nivel 7, de ahí en adelante, digamos. En las capacidades para innovar, hasta a la fecha, digamos, se han presentado una serie de iniciativas al Sistema Nacional de Innovación, y aquí muestro aquellas que se han podido adjudicar. Se adjudicó una iniciativa que está
acompañada por ICOP, que es una pequeña empresa que trabaja en Los Ángeles, que trabaja asociado también a la madera. Prumaes, que es una empresa que está en la zona de Los Ángeles y que trabaja con temas de preservación de madera. Forestal Chicago, que está en el Parque Industrial Coronel y que tiene hoy día la tecnología para el termotratado en sus instalaciones. Aserradero Baspe, que es el aserradero San Francisco, que trabaja con maderas aserradas de pino, y la constructora IMB. Luego está Láminas Chile con otro proyecto que se adjudicó EICOP. Perdón, Víctor, disculpa. ¿Perdón? ¿Sí? En honor al tiempo, tenemos que ya terminar para la próxima presentación. Perfecto, no hay problema. Ya. Bien, entonces para mejorar competencias lo que hemos hecho son una serie de cursos durante este año, a través de, por ejemplo, el curso con Elige Madera, con Catwork, que hemos hecho una sesión online, y actualmente estamos desarrollando un workshop online. Bien, esto lo va a explicar mañana, entiendo, claramente nuestro colega Franco Benedetti, que es el Laboratorio de Innovación y Cooperación, y ya han ingresado nuevos actores también a este proyecto en las distintas áreas. Agradezco, ¿cierto?, a la gente de Oxiquim, de Forestal Productos Lemu, de Láminas Chile, al grupo Codelpa con sus marcas Chilco Rofin, Zipa y Yotun, a Lonza Quimetal y a la constructora EPCO por la confianza también en este proyecto y están ingresando a él. Los agradecimientos también al equipo que ha estado detrás de esto. El arquitecto líder inicialmente fue Manuel Suazo, ha estado Mauricio Vargas, Ignacio Rojas y una serie de personas también relacionadas con la universidad y con las empresas. Esto es por mi parte, así que Ivonne, dejo ahí la posibilidad de las consultas si es que tenemos tiempo. Muchísimas gracias, Víctor. No tenemos preguntas, así que agradecemos tu presentación, muy buena. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente presentación. Muy bien, muchas gracias, que esté todo bien. Hasta luego. Gracias, igual, adiós. Bien, entonces la segunda presentación está a cargo de Sebastián Martínez, de la empresa E2E, con el tema Metodología BIM en construcción industrializada en madera. Hola, buenos días, Sebastián. Bienvenido. Hola, buenos días, Ivonne. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de presentar. Y en virtud del tiempo, voy a presentar, digamos, para que comencemos. ¿Se ve perfectamente ahí? No aún. Estamos esperando la presentación. Tienes abierta tu presentación y tienes que abajo perdón. poner share screen. Sí, perdón. Ok. Disculpen. No aún. Ahí sí. Ok. Muchas gracias y disculpen por el exabrupto técnico, pero finalmente ya estamos acá. Así que doy comienzo a la presentación que trata sobre metodología BIM para la industrialización en madera. Primero que todo, somos E2C y ¿qué es lo que hacemos? Somos una empresa que diseñamos proyectos de industrialización. Prefabricamos en una planta robotizada que está ubicada en Maipú, la cual pueden ir a conocer. Y también somos un contratista de un montaje de obra. Eso es en resumen básicamente lo que hace la empresa. ¿Por qué usamos BIM? Bueno, usamos BIM porque, si ustedes bien saben, el BIM nos permite, como ven acá en estas imágenes de la izquierda, agrupar una serie de herramientas que nos permiten hacer un trabajo más eficaz. Acá a la izquierda pueden ver un estudio de arquitectura seguramente, donde hay muchos tableros de trabajo. Aquí está el primer ordenador, digamos, los primeros CAD, y acá abajo hay una primera CNC de los años 50, y las CNC son las máquinas de control numérico que permiten fabricar con exactitud mediante leyendo unos comandos de un computador,
elementos que permitan ser fabricados por esta máquina. Entonces, ¿qué es lo que nos permite BIM? Reunir todas estas necesidades que tenemos nosotros, que son diseñar y fabricar en una sola ambiente o metodología. A su vez, esta metodología también es rica en datos que nos van a permitir en una etapa temprana poder cuantificar y cubicar y poder darle precio a algunos elementos, y finalmente también nos van a permitir en una etapa posterior generar planimetrías o documentos que permitan la construcción del proyecto. ¿Cuáles son los beneficios del BIM? Es mejor y más fácil la colaboración, hay menores errores y procesos más rápidos, el detallamiento y la exactitud del modelo, mejor transición desde el diseño hacia la construcción y la producción, un mejor manejo del sitio del proyecto, porque se puede programar, digamos, la obra con una mayor acuiciosidad. Las herramientas del software en particular permiten ahorrar tiempo, debido a que consideran mucho automatismo, lo que permite generación de planos o de ubicaciones, etc. Hay una mejor calidad de los edificios, hay una mejor visualización también, porque lo podemos ver en 3D, en 2D los elementos. La producción de los elementos es más fácil y de manera más controlada. Hay mayores integraciones de las especialidades, y también hay una rápida adecuación a las novedades constructivas de materiales que se pueden emplear se pueden ver y utilizar, digamos, con la herramienta BIM. Nosotros como E2C, como mencionaba al principio, somos una industrializadora. Por lo tanto, tenemos una línea de montaje que parte en fábrica y termina, digamos, en el sitio de la obra. Y para lo cual nosotros utilizamos un concepto que se llama diseño para fabricación y montaje, DFMA, o Design for Manufacturing and Assembly, que tiene que ver con líneas de producción básicamente. Es como se hace un celular, un auto, todo ese tipo de cosas se hacen bajo este tipo de parámetros. ¿Qué viene siendo el DFMA? Que es el diseño para fabricación y montaje. Es una fusión entre dos conceptos, que es el diseño para las manufacturas, que es un enfoque del diseño que permite elegir los materiales y procesos más óptimos y a su vez más rentable para simplificar las operaciones. Y por otro lado, el diseño para ensamblaje, que es un enfoque de diseño de productos que garantiza un montaje sencillo y sin problemas de los productos, al tiempo que reduce los costes de montaje y minimiza las operaciones. ¿Cuáles son los principios fundamentales del DFMA? Minimizar la cantidad de componentes, diseño para facilitar la fabricación, tolerancia de los componentes, que es una cosa muy importante. Nosotros como industrializadora consideramos las tolerancias como parte de nuestro activo, digamos. No es que nosotros nos falló, sino que 2 milímetros, 1 milímetro de tolerancias para materiales como un yeso cartón versus un OSB, para nosotros son relevantes. La claridad también como concepto, que tiene que ser claro y fácil de entender. A su vez también tiene que ser fácil de montar. Y eliminar o reducir los ajustes. Si uno tiene ajustes o tiene que tratar de ajustar algo en sitio, eso permite que tiene que haber más iteraciones, por lo tanto no es un principio que se está alcanzando 100%. Por eso la necesidad de eliminar o reducir estos ajustes. ¿Cuáles son los beneficios? Hay una mayor velocidad, los componentes prefabricados reducen el trabajo y la coordinación en el sitio, lo que se traduce en menos obstáculos. Mayor confiabilidad, menos componentes, menos operaciones, simplificación de recursos y de complicaciones del proyecto. Seguridad mejorada. Al trabajar en una planta industrializada tenemos mucho mayor control del trabajo, por lo tanto, y hay control del trabajo en el sentido de que es más seguro de realizar la faena. Es menor el costo de montaje, porque se optimiza la mano de obra, los materiales, y la coordinación de esto ahorra tiempo y dinero. Hay reducción de residuos, los materiales elegidos y las cantidades precisas ayudan, digamos, a manejar este ítem.
hay una transición mucho más suave y más perfecta y un tiempo de respuesta más rápido. Y la calidad, la viabilidad y la trazabilidad es superior. Para eso nosotros como E2C insertos también dentro de lo que es una metodología BIM, hemos desarrollado lo que son nuestro mapa de flujo, en el cual se definen los requisitos de intercambio que es para los clientes. Llámese cliente, nosotros no tenemos dos tipos de clientes, un cliente externo que podría ser el mandante, y tenemos muchos clientes internos que tienen que ver con el alcance que nosotros realizamos. Por lo tanto, son para fabricación y también son para montaje. Y dentro de fabricación están adquisiciones, insumos, etcétera, y para montaje a su vez también hay adquisiciones que tienen que ver con montaje, planificación de obra, etcétera. Entonces nosotros dentro de nuestra empresa hemos generado un mapa de flujo en el cual tenemos, esto nos ha permitido como categorizar en esta matriz que se ve acá, 1, 2, 3, ABC, que ahora a continuación les voy a mostrar. Eso nos permite definir como 3 etapas para nosotros dentro de lo que son nuestro ciclo, digamos, de manejo BIM. Hay una primera evaluación de proyectos donde hay un cliente externo y un cliente interno. Hay una segunda etapa que es una adaptación de proyecto, de nuevo con más requerimientos de cliente externo y con más requerimientos de cliente interno. Y luego, por último, hay un diseño de proyecto ya final donde siguen aumentando los requerimientos internos y siguen aumentando los requerimientos externos. Por lo tanto, si lo hacemos una analogía con los que están familiarizados con el BIM, hay un crecimiento de data, digamos, desde un principio donde se evalúa el proyecto, primero se diseña con un nivel de detalle de 100, 200, en una adaptación ya hay un nivel mayor donde hay 300, donde se empiezan a ver la interferencia, ese tipo de cosas. Y como última etapa, nosotros tenemos que tener todo controlado. Para nosotros las interferencias no es que ocurran, tenemos que saber resolverlas. ¿Cómo las resolvemos? A través de una perforación, a través de un rebaje, a través de, etcétera. Pero hay que resolverlo, no podemos quedarnos con que ocurre una interferencia. Nosotros somos industrializadores y por lo tanto nosotros somos capaces de resolver eso en nuestro proceso y ponerlo en la planta de fabricación para que no ocurran errores. Por lo tanto, al tener todo este tipo de situación, tenemos como el BIM pasa a ser una necesidad dentro de nuestra empresa. Hay una coordinación temprana con el mandante, hay una eficiencia en toma de decisiones y definiciones, y los elementos complejos con muchos atributos de información geométrica se adecúan de acuerdo a la fase. Eso en términos BIM quiere decir que nuestros elementos, lo que nosotros construimos virtualmente, tiene peso, tiene resistencia al fuego, tiene resistencia acústica, y por lo tanto ahí hemos sido capaces de crear nuestra biblioteca de soluciones, que es como lo que ven acá al centro, que tiene que ver con que hemos podido definir como ese producto que se piensa desde el punto de vista del DFMA, que es el Design for Manufacturing and Assembly, un producto tal que cumple con requerimientos de fuego, que cumple con requerimientos de peso. ¿De peso por qué? Porque es necesario proyectarlo en la situación de montaje. Cumple con los requerimientos acústicos y etcétera. Todo esto también está corroborado por ensayos que nosotros hemos realizado para nuestros productos. Y por asimilaciones de fuego, hubo ensayos de fuego también que necesitan nuestros productos. Por otro lado, también somos capaces de trabajar en un ambiente BIM muy profesional, en el cual tenemos nombres de elementos que tienen relación, dicen ser relación con elementos IFC, entidad IFC o con capas, con texturas que son también del ambiente IFC. Y aquí se puede dar, de alguna manera, se pueden ir viendo, digamos, las diferencias. Por ejemplo, acá a la derecha, en esta casa que es más bien conocida por todos, que es un diseño de Elemental de Alejandro Aravena, se ve, digamos, cómo es una información primigenia, que es donde están los volúmenes, luego cómo se va complementando con más información, y aquí hay una visualización un poco más desnuda para que se pueda entender, digamos, todos los componentes que implica tener solamente un muro. Para nosotros un muro son un mundo de cosas que son capas, estructura, etc.
El uso del BIM como necesidad también nos permite determinar que hay una primera información que nos llega, que nosotros somos capaces de modelar y de intercambiar información. Por ejemplo, aquí a la izquierda pueden ver un típico plano también de la misma casa o del mismo proyecto, del cual hay una información de instalaciones 2D. Luego acá se ve cómo eso se representa en un modelado 3D, pero este modelado 3D, a pesar de que se ve bastante conectado y todo complejo, digamos, bien resuelto, no es suficiente para nosotros. Nosotros llevamos esto a un paso más, y es que tiene que ver con, perdón, ahí con eso, saltó. Como les decía antes, eso de que nosotros no nos quedamos solamente en el modelado de que se resuelva la instalación, nosotros vamos a un paso más allá de cómo se conectan estas cosas digamos, en los paneles. Cómo se conecta esto en la fábrica, cómo se plantea, digamos, esto para que funcione de una manera industrializada. Por lo tanto, somos capaces de definir cuáles son el mínimo que necesita, digamos, una obra en sitio, digamos, porque igual tiene que haber una fundación, un RAE, qué es lo que necesitamos, y somos capaces de determinar qué tipos de elementos son los que van a poder ser parte o subparte de un conjunto que permita construir este todo. Por eso el uso del BIM es una necesidad de nuestra empresa que nos permite diseñar y definir la ingeniería de manera resuelta, un diseño detallado y una estandarización de la información. Como les decía antes, este modelo, cuando está finito, considera información para producción en planta y para montaje en obra. Por ejemplo, ese modelo que uno puede pensar que es un modelo 3D físico, nosotros tenemos entregables o archivos que nos permiten visualizar, digamos, cómo es la carga de un camión. Aquí se puede ver de manera gráfica y aquí a la derecha se puede ver cómo está el camión cargado, listo para despachar. Tenemos acá otro tipo de entregable, otro tipo de output que tiene nuestra metodología, como lo hacemos, que son, por ejemplo, acá simplemente una madera de un muro que va a ser procesada por una máquina. Entonces, esa madera, que es una solera, tiene unas dimensiones físicas, tiene unos rebajes, etc. Y por último, tenemos también una lógica, una secuencia de montaje que va a ser necesaria pensarla antes para poder realizarla. Entonces, no es que nosotros tengamos la casa y lleguemos y sea ese nuestro último, sino nosotros tenemos que pensar en todo este ciclo de entregables que son para fábrica y para montaje como un aspecto clave, digamos, dentro de nuestro proceso de industrialización. Eso fueron 15 minutos, así que lo hice lo más acotado posible y tratando de mostrar lo más relevante, digamos, desde el punto de vista BIM. Cualquier cosa pueden hacer un contacto ahí como dice el mail, contacto e12chile.com o con el mío personal, que es smartinez@e12chile.com. Muchísimas gracias, Sebastián. Excelente tu presentación. Y ahora vamos a pasar a la siguiente charla. Gracias. Bien, la siguiente charla será abordada por Adrián Eireas Aveledo, cuyo nombre es BIM y construcción en madera, la experiencia de CADWork. Buenos días, Adrián. Hola, buen ¿Cómo día. estás? Buen día. Muy bien, Ivonne. Muchas gracias otra vez Bueno, por la invitación. esperamos tu presentación. Muy bien, voy a compartir acá. Ahí están viendo, ¿cierto? Exacto, sí, bien. Correcto. Vamos a comenzar, pues. Muchas gracias a todos y a todas por su participación en esta charla, que tiene por tema, como Ivonne ya ha presentado, sobre BIM y construcción en madera, concretamente la experiencia de CADWork. Una experiencia que comienza en 1980, cuando el profesor ingeniero suizo Julius Natterer, prestigioso profesor, yo creo que conocido por la mayoría de los que están participando acá,
tanto por sus relevantes proyectos como su labor docente y la bibliografía de referencia que contempla, planteó la necesidad de hacer un software específico para el sector de la construcción en madera. Y ahí nació CADWORK. La clave de todo esto fue la visión con la que se creó el programa. Es decir, acá tenemos una imagen del programa ya de hace muchos años y fíjense cómo ya se planteó el diseñar en 3 dimensiones, por supuesto, y asociando información, ya no solamente la información geométrica que tienen los elementos, sino también asociando información de atributos a los diferentes componentes. Con lo cual, digamos que ya se estaba haciendo BIM en esa época temprana. Cada año sacamos una nueva versión del programa en la que vamos implementando mejoras y desarrollando hasta conseguir un software certificado oficialmente BIM por Building Smart International, que luego hablaremos sobre ello. Esto ha sido gracias, como les digo, a ese planteamiento base de cómo se creó el programa y también a que CADWORK siempre ha estado muy atento a la interoperabilidad, es decir, a ser muy compatible con las diferentes fases de un proyecto, con las diferentes tecnologías, los software y los diferentes agentes que ahí aparecen, pues intercambiando información en diversos formatos, aquí solamente una muestra de los más, quizás los más utilizados. Vemos el primero, que es el IFC, que es uno de los métodos utilizados por el proceso BIM, ahora hablaremos de ello, y ya desde un primer momento CADWORK contempló este IFC. Todo ello, la filosofía que les digo del programa de modelado 3D digital inteligente, más contemplar interoperabilidad, trabajar con el formato IFC, es lo que ha hecho que CADWORK se certifique de una forma tan eficaz y rápida. ¿Cuáles son las herramientas que intervienen en el proceso BIM? Bueno, lo que acabamos de comentar, lo más estándar es el trabajar, como también comentaba ahora Sebastián en la charla anterior, el intercambio de información vía IFC, información arquitectónica, estructural, instalaciones. También la gestión de modificaciones vía IFC mediante el formato BCF, Building Collaboration Format, que CADWORK incorpora en su última versión. Bueno, Building Smart International es, por tanto, todos lo conocen también, el organismo, la asociación que tiene como objetivo pues, fomentar la eficacia en los procesos de construcción, sobre todo fomentando el uso del BIM, ¿verdad?, de la metodología BIM, y está integrada esta asociación por empresas, por promotores, constructoras, ingenieros, arquitectos, empresas de software y bueno, pues, universidades, centros de investigación, administraciones y demás. En sus labores, pues desarrollar y mantener estándares BIM, certificar a los programas que trabajen con este estándar, como es el caso de CADWORK para la construcción en madera, y proporcionar información, resolver problemas, informar, realizar manuales y extender el uso de esta metodología. Bueno, lo interesante para el tema que nos ocupa de la madera es que Building Smart International cuenta con un grupo de expertos BIM y construcción en madera. Esto es muy interesante. CADWORK forma parte de este grupo de expertos como empresa, pero además este grupo de expertos cuenta con 3 portavoces en la actualidad. Uno de ellos es nuestro compañero Christian Levers en CADWORK Alemania, técnico con harta experiencia en CADWORK y en cuestiones BIM. Estos 3 portavoces del grupo se encargan pues, de canalizar las necesidades, de buscar soluciones y de comunicar al resto del sector. Perdón. Este grupo BIM y construcción en madera nace en enero de 2019 y los primeros temas que plantea resolver, las primeras necesidades son relacionadas con la edición y estandarización. Ahora les comentaré un poco detallado cada uno de esos puntos, pero el objetivo principal es el de crear un manual específico para la construcción en madera, BIM para la construcción en madera. El primer punto de esa estandarización sería estandarizar el sistema de ejes para piezas y placas. Hay que, bueno, un pequeño inciso para comentar, Sebastián lo comentó en la charla, los diferentes niveles de detalle que tenemos en un proyecto, ¿no? El level of detail de la metodología BIM, que va desde 100, lo que sería simplemente, información volumétrica, lo que son los muros, por ejemplo, los volúmenes de los entrepisos, sin más información, un nivel 200, donde tenemos las diferentes capas, interior, estructural y exterior, un nivel 300, donde además de esas 3 capas se detallaría
la capa estructural con sus detalles. Ahí vemos, por ejemplo, la imagen, la posición del pie derecho, por ejemplo. También cuestiones de aislamientos y de sellado. Y un nivel 400, donde ya se contemplaría la descripción detallada de todos los componentes del muro. Entonces, es muy importante saber en cada fase qué información se necesita. Esto es una necesidad, ¿no?, donde proyectistas, diseñadores, ingenieros y fabricantes necesitan diferentes informaciones en cada fase. No es lo mismo una necesidad en diseño preliminar, con una volumetría de las envolventes arquitectónicas, por ejemplo, sería suficiente, a una fase de producción donde tenemos que tener en cuenta información de materiales, de mecanizados, de número de producción, de cuestiones del armado y del montaje o de cuestiones de transporte. Por ejemplo, un caso práctico. En el caso del CLT, ¿qué información es interesante en el proceso BIM? Exportar desde el software, pues el número de pieza del muro, el número de capas, identificación de las caras visibles, información de los grupos para la prefabricación, para el transporte o información relacionada con el CNC. Actualmente esto ya es posible. Desde CADWORD ya se exporta esta información y los fabricantes de CLT tienen protocolos para CADWORD de cómo hay que diseñar y cómo hay que especificar estos puntos. Y ya se hace. Lo que busca el grupo de BIM y construcción en madera es estandarizar ese proceso. Y por lo tanto se propone el definir un IFC Property Set específico para los proyectos de construcción en madera. En eso se está trabajando. Más cuestiones en las que están trabajando son la tipificación, tanto de materiales, como vemos aquí, vemos las recomendaciones que tienen actuales pues para los diferentes tipos de elementos, pues por ejemplo una tipificación para la madera de las piezas estructurales y otra para madera en general, por ejemplo, de otros elementos como puedan ser las carpinterías, por ejemplo, o los fierros. También una tipificación específica para las funciones de las piezas, también con una serie de recomendaciones actuales, pues por ejemplo, una pieza de madera que pueda especificarse en IFC Type pues como BIM, como barra o como column o como member, dependiendo de su función estructural. Y el grupo también hace una serie de recomendaciones, como ven acá, para asociar un IFC Type a cada tipo de elemento que se diseña en el programa. CADWORD ya contempla estas recomendaciones en la versión actual. Por ejemplo, acá les muestro una pantalla donde pueden ver todos los IFC Types traducidos acá y con la posibilidad de automatizar el diseño. Es decir, si diseñamos una pieza que se denomina solera, automáticamente puedo asociarle el tipo IFC BIM directamente, sin tener que hacerlo manual. Así ya cuando haga la exportación a IFC, esta información pasa automáticamente. Luego les mostraré un ejemplo, con el cual se puede automatizar con CADWORD 27 el poder asignar IFC Types a las piezas. Otro punto de trabajo es la asignación completa de los componentes a los conjuntos. Esto es muy interesante. Acá les muestro otro ejemplo, en este caso de un entramado, ¿verdad?, en donde tenemos diferentes piezas. Hay placas, hay tornillería, puede haber herrajes, piezas de madera, volúmenes que representan las aislaciones, etcétera. Entonces, todas ellas tienen que formar parte del todo del muro. Ahí también se está trabajando en estandarizar estos procesos que, como digo, actualmente se están ya realizando desde CADWORD, pero la idea es normalizarlos. Y este punto también es muy interesante, ya que contempla las especificidades concretas del sector de la construcción en madera. Por ejemplo, ven ahí abajo puntos interesantes como son los datos de pedido especiales. Es decir, por ejemplo, tener en cuenta el material o las piezas en bruto de las que proceden los elementos dibujados. Tener en cuenta esa información. O información específica para el control numérico, ¿no?, que antes nos explicaba muy bien Sebastián. El objetivo principal del grupo es el de crear, por lo tanto, un manual para la construcción en madera en donde saber en cada fase cuál es el nivel de detalle y los requerimientos que se precisan. Este es el objetivo general que se persigue. Ya les he comentado algunas de las implementaciones que CADWORD ha desarrollado en versión 27, en la versión de este año 2020. Acá podemos ver, por ejemplo, la aceleración en la importación de los archivos IFC o
solo se importan los elementos que son necesarios. Esto se ha conseguido gracias a una tecnología que se llama Exchange Object y que nos va a permitir importar muy rápidamente cualquier IFC y decidir de ese IFC qué elementos nos interesa incorporar a CADWORD, lógicamente manteniendo todo el contenido del IFC, cuáles incorporar a CADWORD, trabajarlos y después volver a exportar todo, por ejemplo, al formato IFC. Entonces, esa herramienta es muy interesante en esta versión. También CADWORD versión 27 puede comparar diferentes estados de planificación. Esto es muy interesante. Incluye también, por supuesto, el formato BCF, ¿no? Building Collaboration Format. Como les comentaba anteriormente, es capaz de vincular los tipos de IFC automáticamente a los nombres de las piezas, para no tener que seleccionarlo ni hacerlo manual. Se tienen en cuenta las recomendaciones del grupo de especialistas BIM y construcción en madera, en cuanto, por ejemplo, a las cuestiones de materialidad o de tipología que les indicaba anteriormente, y mejora también notablemente la exportación de datos de IFC. Acá les muestro, ayer en la charla técnica que hacíamos en el primer bloque, mostrábamos diferentes formas de comenzar un proyecto, ¿no? Una empresa de construcción en madera. Y uno de los ejemplos, aparte de importar, hacíamos un ejemplo con un DXF, con un Point Cloud también, hacíamos un ejemplo completo con un IFC, cómo importarlo en CADWORD, trabajarlo y exportarlo otra vez al formato IFC. Para ello utilizamos una herramienta que es el BIM Manager, el gestor BIM en CADWORD. Eso nos permite gestionar la información que viene en ese IFC en cuanto a los buildings, por ejemplo, que ven acá, los stories, por supuesto, los niveles y también la tipología. Fíjense cómo, por ejemplo, pues dentro del entrepiso tenemos ya una tipología IFC que es IFC Slab. Una vez tenemos esta información en el gestor, podemos incorporarla a CADWORD. Entonces, añadimos los elementos que nos interesan para poder trabajarlos en el programa. Crear una solicitud BCF, como ven ahí. Muy interesante es que esta información, una vez se importa en CADWORD, es reconocida por el programa. Es decir, por ejemplo, IFC Slab pasará a CADWORD, será reconocido automáticamente en CADWORD como elemento entrepiso directamente. Entonces, cuando apliquemos nuestras bibliotecas de detalles constructivos, nuestros automatismos para diseñar, por ejemplo, la estructura de una vivienda, identificará que ese volumen es un entrepiso y, por lo tanto, aplicará el sistema constructivo de entrepiso correspondiente a ese elemento. Y esto, lógicamente, automatiza y facilita mucho el proceso de diseño. Acá les muestro en este ejemplo una salida de información de IFC, que corresponde con un ejemplo que veíamos anteriormente. Y acá, desde CADWORD, pueden ver cómo, bueno, además de la primera parte, ¿no?, donde vemos los diferentes tipos de IFC, por ejemplo, pues la solera, fíjense que automáticamente lleva asociada un IFC type tipo BIM, de forma automática, pues si fuese un USB pues sería plate, por ejemplo, las placas, eso lo hace automáticamente y además, fíjense cómo en la parte inferior aparece un property set específico de CADWORD 3D con aquella información que nos interesa exportar de nuevo al proceso BIM, ¿no?, en el formato IFC. En este caso, production number, tenemos ahí eso, el número de la pieza, 84, el subgrupo al que pertenece a la pared exterior 2, es decir, esa pieza se integra dentro de un muro, forma parte de un todo, y viaja además en el camión 4. Por lo tanto, tenemos toda la información, por ejemplo, el número de producción para el tema de CNC que comentaba Sebastián, y cualquier otra información adicional que nosotros queramos implementar aquí. De los atributos de CADWORD configuramos cuáles exportamos al IFC. Por lo tanto, como ven, una serie de herramientas que lo que hacen es incorporar a CADWORD perfectamente en el proceso BIM con el objetivo de, pues, comentaba Sebastián, ¿no?, desarrollar los proyectos de la forma más eficaz posible, comunicarse de forma eficiente con todos los agentes del proyecto y al final esto disminuye los errores y por lo tanto aumenta la calidad del proceso y de los proyectos. Bueno, pues sin más, hasta aquí la presentación. Espero que haya sido de su interés y bueno, pues estamos a su disposición, tenemos un stand en la zona de expositores y también pues nos pueden contactar en este mail, por ejemplo, y estamos a su disposición.
Muchísimas gracias, Adrián, muy interesante tu charla y nos estaremos viendo probablemente en algún otro bloque. Gracias. Exacto. Gracias, hasta luego, Ivonne. Muchas gracias a todos y a todas. Chao. Nuestro cuarto invitado es Marcelo González de la empresa Elige Madera y presentará nuevos cursos de especialización en estructuras de madera. Bienvenido, Marcelo. Hola, ¿cómo estás? Hola Ivonne, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Voy a compartir pantalla. Ok. No sé si se ve ahí la presentación. Ahora sí, perfecto. Ya. Ok, buenos días a todas y a todos a esta bloque de charlas técnicas. Felicitaciones a Adrián por su charla de Catwalk. Muy buena. Bueno, esta charla de Elige Madera se centra básicamente en una oferta renovada que estamos preparando de cursos de especialización y algunas consideraciones del software C+T que también trabajamos para la construcción con madera, ¿ya? Un poco, ¿por qué nosotros realizamos cursos de especialización en Elige Madera? Siempre cito esta conclusión de un proyecto I+D+I que se hizo en los años 2000, ¿ya? Hace 20 años, pero que lamentablemente sigue bastante vigente para la realidad chilena y latinoamericana. Y un poco las conclusiones de este y otros proyectos también es que el desconocimiento en la formación universitaria de los profesionales encargados de proyectar, calcular, construir edificaciones es uno de los problemas más recurrentes, el mal uso de la madera en la construcción. Entonces, de ahí un poco, quizá el espíritu de Elige Madera parte de ahí, en poder un poco salvar esa brecha y poder ofrecer cursos de especialización para profesionales que no tuvieron o tuvieron cosas muy básicas en la universidad. Ahora, Elige Madera partió en el año 2016, justamente realizando cursos de especialización. En este caso fueron cursos presenciales que hicimos acá en Chile, con el apoyo de Becas Capital Humano, y en paralelo comenzamos el desarrollo del software C+T, que es un desarrollo propio, que es el primer software para cálculo estructural en madera en Latinoamérica. Estos cursos que realizamos finalmente entre el año 2016 y 2018, en forma presencial, fueron cursos de cálculo estructural en madera, de 40 horas de duración, y cuyo objetivo fue entregar conocimientos para diseñar elementos estructurales y uniones, o sea, dimensionamiento de elementos estructurales y diseño de uniones. Y se consideraron sesiones teórico-prácticas con 11 relatores diferentes, entre todos los cursos que desarrollamos. Y en total, durante esos tres años, 2016-2018, realizamos 11 cursos presenciales en las principales universidades de Chile. Hay algunas imágenes de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Talca, la Católica del Maule, la Universidad Católica de Concepción también, donde realizamos cursos y en total capacitamos a 400 profesionales en forma presencial durante estos 3 años, ¿ya? Tanto arquitectos, ingenieros civiles, otros ingenieros también dedicados a la industria de la construcción, constructores también. Y un poco la experiencia fue bastante buena. Estos gráficos, estos números muestran un poco la percepción de los participantes. En específico, este gráfico muestra los del 2017, que fueron 250 profesionales, y tuvieron una percepción escala 1 a 7, en promedio 6,4, lo cual es una percepción muy buena en cuanto al cumplimiento del objetivo y la percepción general del curso. Y como con todo este desarrollo que hicimos, acá en Chile tuvimos algunos reconocimientos con el Premio Nacional de Innovación el año 2017, la Boni Campomar, y también el Premio al Servicio Innovador 2019 en Sidere Biobío, ¿ya? Y un poco validando todo el trabajo que habíamos realizado durante estos 3 primeros años. Ahora, ¿cuál es la oferta renovada que hemos preparado para este año 2020? Primero, son 3 cursos online dirigidos a arquitectos, ingenieros y constructores, también que pueden participar estudiantes universitarios de último año de carreras de ingeniería, arquitectura y construcción, y
son 3 cursos en específico. El primero es un curso de diseño estructural en madera, como el curso regalón que tenemos, que básicamente este curso que desarrollamos durante 3 años en forma presencial, se empaquetó y se dejó en un formato 100% online, ¿ya? El curso 2 es un curso que partimos este año, en julio de este año, que es un curso de diseño de viviendas y edificios de madera. Y el curso 3 es un curso de diseño y construcción en CLT, madera contra laminado, que la primera versión va a ir a principios de octubre de este año. Les voy a comentar en detalle cada uno. El curso de diseño estructural en madera, que inicia, bueno, hay un inicio hoy día, y de hecho cada semana, cada jueves, parte el curso. Así que es un curso 100% online, de 22 horas de Study Learning, distribuido en 4 semanas. Considera también el uso del software Cemaster. Y hasta la fecha han participado más de 840 profesionales de diferentes países de Latinoamérica, como Costa Rica, Colombia, México, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y Chile. ¿Ya? Y este curso se enfoca principalmente en entregar 4 áreas de conocimiento. La primera es propiedad y tecnología de la madera, que son como conceptos de anatomía, propiedades físicas, propiedades mecánicas, conceptos de madera estructural, ¿cierto? Previo al cálculo estructural, ¿ya? Entonces, un módulo súper importante que va previo a todo el diseño. Y después los otros 3 módulos son de diseño propiamente tal: diseño de elementos estructurales de madera cerrada, diseño de elementos estructurales de madera laminada y diseño de uniones. ¿Ya? Y estos 4 áreas de conocimiento se entregan en este curso, que es, como les dije, nuestro curso con mayor experiencia, ya que era el que realizamos presencial y ahora en formato online. El segundo curso que comenzamos en julio de este año, que ahora, de hecho, este martes que viene, el 8 de septiembre, parte su tercera versión. Es un curso 100% online de 20 horas de Study Learning, también distribuido en 4 semanas. También considera el uso del software Cemaster. Específicamente, acá es un nuevo módulo que desarrollamos sobre diseño de muros de corte en entramado ligero. Y hasta la fecha, en sus 2 primeras versiones, julio y agosto, han participado más de 100 profesionales de Costa Rica, Colombia, México, Argentina y Chile. Este curso se basa en sistema constructivo de entramado ligero, ya en plataforma, balloon, semi-balloon, ¿cierto? Lo dejamos como sistema de entramado ligero, más genérico. Y entrega conocimientos también en 4 áreas. El sistema constructivo, tanto los componentes estructurales, detalles y soluciones, protección frente al fuego y diseño antiincendio, que es un tema súper importante en el diseño de edificios de mediana altura principalmente, que también es un tema un poco desconocido a veces, y que ahí tenemos un buen relator que es Mauricio Rey, que ha desarrollado bastante temas, tanto de proyecto como profesional, en el área de incendios. También tenemos un módulo de diseño de muros de corte y consideraciones constructivas, donde lo hace también uno de nuestros ingenieros, que es Ignacio González, y aquí se ocupa el módulo nuevo que desarrollamos con el software. Y también un último capítulo de consideración de calidad, que son temas de control de calidad de madera en obra y consideraciones para la inspección técnica de obra. Entonces, esos conceptos son los que se trabajan en este curso durante 4 semanas, que hemos tenido también una buena percepción por parte de los participantes. Y como les menciono, este martes, 8 de septiembre, parte su tercera versión. Y este curso, que es un curso nuevo también, que la primera versión va a ser el 8 de octubre, en un mes más prácticamente. Es un curso de diseño y construcción en CLT, un poco la tendencia, ¿cierto?, que se ha generado en construcción en altura en madera, tiene que ver con el uso de madera contra laminado, CLT. Y hemos empaquetado un curso también, y estamos preparando este curso para que profesionales de la construcción también se puedan acercar por la vía de adquirir conocimiento, ya, al uso de este sistema constructivo. También un curso de 20 horas de Study Learning, distribuido en 4 semanas, y va a consistir en clases sincrónicas
8 clases, los días jueves y viernes, en horario de 17 a 19 horas, en hora local de Chile. Ya es un formato sincrónico, pero también las clases quedan grabadas y se pueden tomar en forma sincrónica. Y acá estamos trabajando con Andrea Costa, que es un ingeniero italiano que publicó un libro de estructura en CLT, que nos va a ayudar con la parte más, ¿cierto?, de experiencia y desarrollo de proyectos, más, ¿cierto?, la mirada local del desarrollo que se ha hecho en Chile en cuanto a diseño y construcción, con Jorge Calderón, que nos va a acompañar, de la empresa Kruland, y algún otro equipo de arquitectos e ingenieros que va a ver la parte más teórica asociada a las normativas que están desarrollando en Chile. Y acá, bueno, los conocimientos que entrega este curso van también en esa línea: posibilidad arquitectónica con CLT, diseño, fabricación y montaje, sistema constructivo, solución y detalle, y el diseño estructural, tanto de los elementos, ¿cierto?, losa, muro, viga, columna, si se requiere, y las uniones. Entonces, este curso yo creo es súper interesante, que un poco las tendencias que en la Semana de la Madera también se han hablado de construcción en altura, y parte el 8 de octubre. Ahora hemos desarrollado un curso online más que nos ha enfocado al primer grupo, ¿cierto? Es un segundo grupo, por así decirlo, por eso lo puse separado, que está dirigido a empresas del sector maderero principalmente, y también puede ser empresas constructoras, pero específicamente para equipos de clasificadores de madera, ¿ya?, o encargados de calidad. Este curso es un curso online también de clasificación visual de madera estructural, ¿ya? Este curso nació un poco de la necesidad planteada por el programa Corfo, Madera Alto Valor, y ya está empaquetado, está ya en su fase de prototipo lista, y va a partir en su primera versión la semana del 28 de septiembre, ¿ya?, de este año. Ahora, se entiende que la formación de un clasificador en un aserradero, alguien que clasifica madera para uso estructural, es un proceso que lleva meses, ¿ya? Es un proceso continuo, que sí parte con un curso, donde se entrega lo conceptual y lo práctico inicial, pero que después requiere de un proceso formativo, un seguimiento, en auditoría, en controles de producción en planta, etcétera, ¿ya?, para poder habilitar al equipo de clasificadores. Este curso, el espíritu de este curso es entregar ese primer acercamiento a estos clasificadores para que puedan desarrollar este trabajo en los aserraderos, ¿ya? Se basa en la norma chilena NSH 207, que es madera estructural de pino radiata, pino oregón, pino ponderosa, que se basa en la clasificación de 3 calidades estructurales visuales: el grado selecto, GS, G1 y G2, ¿ya? Entonces, también este curso, que fue un desafío grande para nosotros poder desarrollarlo, ya tenemos una fecha de inicio que es para el 28 de septiembre. Bueno, ¿y cuál ha sido nuestra experiencia en realidad en la realización de estos cursos online? Bueno, hasta la fecha, desde el año 2019 que partimos con los cursos online, o sea, el año pasado hasta ahora, se han capacitado más de 950 profesionales de 8 países de Latinoamérica, y también en paralelo hemos tenido la oportunidad de participar de seminarios y diplomados en diferentes universidades, en seminarios en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Arquitectura, también en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, donde también nos invitaron a participar del diplomado de estructuras en madera que desarrollaron, también en seminarios de la Facultad de Arquitectura del Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina también, que nos han invitado a participar en seminarios y a la diplomatura que hicieron este año, y también hemos participado en seminarios y cursos en las principales universidades de Chile. Ahora, para finalizar esta presentación, un poco comentarles de nuestro software que acompaña. Bueno, en este proceso, ¿cierto?, formativo, para nosotros es fundamental el uso del software para poder dar una bajada más práctica a todos los conocimientos teóricos que se enseñan.
nuestros cursos se enfocan en entregar conocimientos sobre diseño estructural, sobre estructura, soluciones constructivas, etc. Y el software es una parte importante en ese aprendizaje, ¿ya? Desde ese punto de vista. Sin duda que también es una herramienta buena para un desarrollo profesional. Entonces cumple ambas funciones. Y actualmente la versión de C+T actual tiene 3 normativas incorporadas, que es el reglamento argentino CIRSOC 601, la norma colombiana NSR 10 título G y la norma chilena NSH 1198. Y en general el software tiene 5 módulos de diseño. Los 4 primeros son los originales, que son de diseño de elementos en madera cerrada y madera laminada, ¿ya? Tanto en madera laminada elementos rectos como curvos y de altura variable. Y también elementos compuestos en madera cerrada como elementos reticulados o viga o elementos sección 2T, T o tipo cajón, entre otras. También diseño de uniones con sucesores tipo clavija, ¿cierto? Como clavos, pernos, pasadores, tirafondo y tornillos. Y también este último módulo que les comenté, que el diseño de muros de corte basado en el estándar SDP-WS 2015, que también un poco va de la mano a las futuras incorporaciones de la normativa chilena, ¿ya? Y eso es un poco lo que les quería comentar de la nueva oferta de curso y de nuestro software C+T. Igual también tenemos un stand virtual ahora en la Semana de la Madera, así que también están invitados para que puedan ver en detalle toda la oferta de curso y software que estamos desarrollando. Todo el detalle de los cursos, fechas, detalles, programas, está en nuestra página web, eligemadera.com, así que ahí pueden ver, al inicio se pueden ver los 4 cursos online con todos los detalles, fechas, relatores, etcétera, toda la información. Así que eso, gracias. Tenemos unas preguntas antes de terminar con la presentación. Sí. La primera es de Alejandro Bozo. Dice: hola Marcelo, en tu opinión, ¿es necesario que las universidades ofrezcan carreras profesionales de pregrado y postgrado en el ámbito de las ciencias de la madera y su utilización? ¿Te hago la otra pregunta? ¿Cuál es el proceso para inscribirse en los cursos? Y la última, ¿cómo va el módulo de cerchas? Ok. Bueno, la primera, sin duda, o sea, se requieren carreras de pre y posgrado en temas de ciencia de la madera, tecnología de la madera. De hecho, yo soy un ejemplo vivo de eso. O sea, yo de profesión soy ingeniero de la madera de la Universidad de Chile, y de ahí nació un poco la pasión por todo este tema, por el uso de la madera en la construcción específicamente. Sin duda, o sea, el uso de la madera, no solo en la construcción, sino en diferentes áreas, como se ha expuesto en la Semana de la Madera, ¿cierto? El tema de la bioeconomía, desarrollo de diferentes productos a base de madera, requiere profesionales que tengan una formación sólida en el uso de este material, tanto en temas de construcción, transformación, industria secundaria, innovación, ¿ya? Entonces, la tendencia va hacia allá. Entonces, obviamente, las universidades que se suban a ese carro de poder formar profesionales en ese sentido, tanto en pregrado como en posgrado, sin duda es un acierto, porque va a ir en pos de la necesidad de productos y construcción más sustentable, más amigable con el medio ambiente. Y de hecho, como digo, yo soy un promotor un poco de eso también, por mi formación. La segunda pregunta era, Ivonne, de inscripción. Sí, ¿cuál es el proceso para inscribirse en los cursos? Ya. En nuestra web, eligemadera.com, uno entra ahí, eligemadera.com, en la página principal están los 4 accesos a los cursos. Cuando uno accede al curso que quiere ver, hay un formulario, y con ese formulario uno lo llena e ingresa directo a poder inscribirse. ¿Ya? Igual nos llega un correo a nosotros los contactamos, de hecho, pero pueden inscribirse directamente sin ningún impedimento. O sea, pueden llegar y matricularse directamente. Si tienen consulta, nos pueden escribir a contacto@eligemadera.cl
o a marcelo@ligemadera.cl, y ahí podemos ir aclarando su duda. Y la última pregunta era, ¿cómo va el módulo de Cerchas de Sí, Rodrigo Morales? sí, el módulo de Cercha todavía está en proceso, pero esperamos sacarlo durante este año. El módulo de Cercha para nosotros ha sido un desafío, tanto de ingeniería como desarrollo de software, más que todo porque ese lo estamos, bueno, lo tenemos listo en una fase prototipo, pero queremos hacer algunas pruebas, más que todo porque eso se va a ligar en formato IFC, que se puede usar con software BIM como CADWORK, que habló Adrián previamente. Entonces ahí ya tenemos listo eso como una versión prototipo, pero tenemos que tener algunas pruebas para poder lanzarlo con la conciencia tranquila. Ok, bien. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Ivonne. Y nos estamos viendo de repente visitando tu stand. Sí, Que estés ahí le bien. estamos atentos. Ya, que estén bien. Gracias. Bien, la última charla de este bloque estará a cargo de Diego Valdivieso, quien es de la empresa Simpson Strong TIE, y presentará el tema herramientas para facilitar la especificación en estructuras de madera. Hola, Diego. Hola, ¿cómo estás, Ivonne? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Adelante, tenés una presentación, ¿cierto? Sí, ya está compartida. Muy bien. Muchas gracias, Ivonne, por la presentación y también felicitar a Marcelo por su charla sobre el software C++. Efectivamente, es una gran herramienta para el diseño estructural con madera. Me gustaría hablar en esta oportunidad sobre el trabajo que hemos estado desarrollando en Simpson para disponibilizar herramientas computacionales que permitan, tal como dice la presentación, facilitar la especificación y el diseño en estructuras o edificios de madera. Entonces, en esta presentación revisaremos 3 grandes puntos. El primero, hablaremos un poco de por qué surge esto en función de nuestra compañía. Hablaremos sobre las herramientas y finalmente, si es que existe alguna consulta, se pueden revisar. Entonces, respecto de Simpson Strong TIE, es una empresa norteamericana, pero me gustaría destacar principalmente la misión con la que trabajamos, que es el entregar soluciones que ayuden a las personas a diseñar y construir estructuras seguras y resistentes. En función de eso, definimos ciertos pilares que a mí me gustaría destacar 2 en particular. El primero es la constante investigación, testeo e innovación. Nosotros contamos con laboratorios, contamos con nuestra propia mesa sísmica, donde podemos testear y participar en el desarrollo de distintas soluciones. Por ejemplo, actualmente estamos actualizando soluciones para edificios de entramado ligero y también participando fuertemente en el desarrollo de soluciones para estructuras de CLT hasta 10 pisos. Y lo segundo es que en conjunto con este soporte técnico, en conjunto con este desarrollo de investigación, existe por lo tanto un soporte técnico, educación y entrenamiento constante, y finalmente la disponibilización en los últimos años de recursos y tecnologías que ayuden el proceso de diseño, y por lo tanto hay un sistema integrado de diseño que se ha estado trabajando desde hace bastante tiempo, que permite involucrar distintos actores en la etapa del diseño de un proyecto de ingeniería en estructuras de madera, tanto vincular la oficina de arquitecto, los ingenieros y finalmente la producción de estas estructuras. Entonces, para ello, me gustaría conversar de cuáles son estas herramientas que existen, y en realidad es que existe una amplia gama de soluciones, tal como pueden ver acá. Existen muchas aplicaciones donde algunas de estas son de uso escritorio y otras que pueden ser utilizadas directamente desde la web. En particular, todas estas aplicaciones, uno puede ingresar directamente a simpsonstrongtie.com, ir a Resource, Software y Web Application, y aquí podemos obtener 3 grandes grupos, como les mencioné anteriormente. Adicionalmente, existen ciertos plugins que podemos ir agregando, por ejemplo, a Revit, para poder disponibilizar muy rápido distintos selectores de conectores. Algunos de ellos revisaremos a continuación. El primer módulo que me gustaría conversar corresponde a una aplicación web que permite realizar un prediseño muy rápido respecto de un muro sometido a carga lateral, en un diseño sísmico o en un diseño basado por cargas de viento. Este diseño está basado en función de la normativa SDPWS, y en función de ello
nosotros podemos escoger el tipo de diseño primero, la zona sísmica donde queremos trabajar, el nivel de drift límite con que se quiere diseñar y la solicitación lateral. Por ejemplo, en este caso corresponde a una solicitación lateral de 2.000 libras-fuerzas, que son 907 kilos de corte resultantes de la combinación de viento. En función de eso, nosotros podemos obtener información, un pequeño prediseño respecto de la capacidad de la configuración de muros que nosotros escogimos y también, dependiendo del tipo de placa que se disponga en el muro, puede ser sheathing de OCB o puede ser plywood, terciado, por ejemplo. Nosotros vamos a tener distintas capacidades, se puede obtener información respecto de la capacidad que existe en los hold down, los factores de utilización que tiene esto, es decir, en la medida que me acerco a uno, quiere decir que estoy llegando a la capacidad admisible de ese conector, y en función de eso poder obtener información también del diseño de los elementos de madera. Tenemos tanto la verificación por compresión de los pies derechos de borde, paralela a la dirección de la fibra, y la verificación por compresión perpendicular a la fibra de la solera. Entonces tenemos una información preliminar que me permite realizar un prediseño, no es algo avanzado como lo que está dispuesto, lo que pudieron revisar en el software CMAST, pero sí ayuda a este prediseño del proyecto. Y también se puede generar un prediseño respecto de un muro con vanos. En este caso, por ejemplo, tenemos un vano para una ventana y nosotros queremos hacer trabajar a este muro como uno solo, y por lo tanto es necesario poder diseñar tanto los elementos de madera como las placas que arrastran este muro y los conectores de tensión que se colocan en los bordes. Se debe disponer de un conector, un strap usualmente metálico, que me permita garantizar el trabajo conjunto de todos estos elementos. Entonces, en función de eso y con ciertos parámetros de entrada respecto de las configuraciones de los muros, es posible poder obtener información al igual que en el caso anterior. Otra solución que me gustaría conversar es respecto a, en la medida que yo tengo un diseño en altura de un edificio, yo puedo escoger sistemas de restricción al vuelco, que se colocan en los extremos de los muros usualmente, un sistema continuo, que se denomina ATS, y que por lo tanto arrastra en todo el continuo del edificio a mi estructura, o un sistema que sea discreto, donde se utilizan hold down. En las charlas de ayer, en los seminarios que realizó el CIM, pudieron ver la utilización de estos dos tipos de soluciones. Entonces, en función de eso, es necesario poder calcular cuál es la elongación que tienen estas barras, porque eso incide, tal como vio Jairo, en la deformación lateral del edificio. Entonces, existe una posibilidad de poder calcular de forma sencilla, utilizando la herramienta que está informada acá, que es una herramienta de uso online, que permite obtener directamente cuál es la elongación de la barra y, por lo tanto, considerarla en las ecuaciones de la estimación de la deformación lateral del edificio. Luego, si es que yo escojo o soluciono el edificio con un sistema discreto de anclaje en los bordes, bueno, puedo obtener la información de cuánta es la solicitación que llegan a estos conectores y, por lo tanto, estimar de forma muy sencilla cuáles son todas las posibilidades que tengo para poder transmitir esa carga y garantizar una adecuada transmisión de la carga desde donde sucede esta carga y en su transferencia continua hacia las fundaciones del edificio. Entonces, si se fijan acá, hay distintas opciones y están rankeadas en función de su índice de costo, que involucra variables tanto del costo del material, del conector propiamente tal, como también costos de instalación en terreno. Entonces, esto es una herramienta nuevamente de prediseño que ayuda a poder ir seleccionar y tener una idea bastante global de las soluciones que puede optar. Es una herramienta de uso online. Luego, existe, han podido ver, o las personas que hayan trabajado con madera, se han podido dar cuenta que existen variaciones dimensionales de la madera en la medida que gana o pierde humedad. En particular, para pérdidas de humedad, sucede esto, tal como se ve en la imagen, existe una separación entre la tuerca que reacciona de este sistema continuo de anclaje del edificio, y esa pérdida de contacto finalmente genera una deformación adicional sobre mi edificio, y que si yo quisiera no colocar ningún dispositivo que contrarreste esa pérdida, esas variaciones dimensionales, entonces tengo que considerar esa deformación o ese delta que se generó en la deformación total del edificio. Y además, considerar que cuando solicite el sismo a mi estructura, se va a generar un sobreesfuerzo sobre este sistema,
dado que ahora yo no voy a tener ningún tipo de arrastramiento o de fijación por piso, este sistema va a funcionar como un tensor continuo en la longitud de mi edificio, y por lo tanto esos sobreesfuerzos los tengo que tomar en consideración y rediseñar o diseñar en función de esas consideraciones. Si no quiero hacer eso, bueno, puedo estimar las variaciones dimensionales por cambios de humedad y en función de eso poder evitar este tipo de casos como los que están ahí, o disponer de dispositivos que sean capaces de compensar esas pérdidas de humedad. Entonces, nosotros tenemos un eje del edificio, nosotros podemos estructurar cuáles son los componentes en cada uno de los pisos, y en función del parámetro de humedad con que se fabrican los componentes y la medida de equilibrio en servicio, puedo estimar esa pérdida de humedad, o sea, esas variaciones dimensionales. También, dado que necesito en un sistema discreto garantizar esa transferencia, usualmente se refuerza o se utiliza alternativamente a los hold down, los straps o estas bandas de acero, y en función de la solicitación y del tipo de conector que puedo escoger, aquí existe una lista bastante importante de términos de las disposiciones, puedo estimar cuál es el largo que yo necesito para poder garantizar efectivamente la transferencia en función de la configuración de los pies derechos que yo tenga en los muros superiores y en los muros inferiores, y la altura del entramado de piso. También existe la posibilidad de que, dada el layout o la planta de mi edificio y la configuración arquitectónica, que puedo tener muchos vanos o variados vanos en cada uno de los ejes estructurales, resulten que algunos de los muros no cumplan con los requerimientos mínimos de la SPWS o de la normativa para considerarse como un muro que efectivamente va a poder ser parte del sistema lateral resistente. Y por lo tanto, es necesario diseñar muros ultra rígidos. Algunas soluciones se han presentado en las charlas, en los seminarios anteriores, como por ejemplo el Strong Wall, que se ve acá. Y también existe una aplicación web que me permite diseñar o prediseñar en función de la configuración del layout y de las solicitaciones sísmicas o de viento, ese muro, y también definir detalles respecto de la fundación y del anclaje que debe ser dispuesto para poder restituir la fuerza que este muro va a tener que transmitir. También en el caso de reforzar una estructura existente de madera, es posible disponer muros especiales o marcos de momento, donde nuevamente se puede utilizar una aplicación de escritorio en este caso, donde en función de las solicitaciones y las configuraciones del diseño sísmico, el diseño por viento, yo puedo estimar cuáles van a ser las solicitaciones, definir las secciones de estos elementos y, por ejemplo, incluir o no estos link, las conexiones tipo link, que son conexiones que concentran toda la disipación en esa zona y por lo tanto garantizan el concepto de columna fuerte, viga débil, y por lo tanto ayudan o trabajan en pos de mantener la estabilidad del edificio cuando se ve sometido a un evento de gran intensidad. Adicionalmente se puede diseñar la fundación y también es posible descargar un plugin para SAP 2000 u otros software de cálculo estructural donde ustedes pueden tomar justamente esta conexión y cargarla directamente y hacer los análisis no lineales en el tiempo que sean requeridos para poder evaluar su comportamiento cuando es sometido, por ejemplo, este edificio o una estructura a grandes intensidades de terremoto. Algo también en que se ha trabajado es el diseño de fijaciones basado en un modelo de fluencia, en este caso el de la NS, el de la NSH 2018, en que en función de distintas configuraciones de los elementos que concurren a una unión, es posible diseñar esas uniones. Se puede generar uniones de madera-madera, madera-acero, madera-hormigón, y en función, por ejemplo, en el caso de acá, de las características de la especie de las maderas que estoy utilizando, o caso contrario, en caso que la especie no esté en el listado, poder informar la densidad de ese elemento. Puedo entonces escoger distintos tipos de soluciones que sean capaces de transmitir la carga en ese tipo de unión en función de las configuraciones geométricas, y una vez que selecciono, por ejemplo, alguna de estas, obtengo un informe respecto del diseño basado en el modelo de fluencia en términos de
las dimensiones de los elementos de madera que concurren, la capacidad admisible que puede transmitir, y obtengo el modelo de fluencia, obtengo los 4 modos de falla de un modelo de fluencia para el diseño de uniones, obtengo el valor mínimo de este modelo de fluencia y se compara con el valor testeado por nosotros. Prontamente estará informado el pino radiata creció en Chile, y en función de eso se establece el valor de resistencia a la unión. Y usualmente obtenemos aproximadamente 40% de ganancia en capacidad, dado la información de los tests que nosotros hemos desarrollado en la compañía. Y también tienen un informe de acuerdo a cómo especificar este conector en términos de los distanciamientos, de tal forma de generar fallas indeseadas o modos de falla indeseados que no estaban garantizados por el diseño establecido. Nuevamente, de forma adicional, existe un esfuerzo en términos de desarrollar una solución completa en términos de modelación y diseño estructural, en que principalmente uno puede realizar un diseño tridimensional para estructuras de techo en particular, es esto, y estructuras de piso. Yo puedo importar ese layout a un cálculo estructural, y en función del modelo de tensiones admisibles poder definir, y en función de las solicitaciones, por ejemplo, tipo de exposición al viento, categoría del edificio, definición de las cargas de uso, o sea, de peso propio, sobrecarga de uso, carga de nieve, carga de viento, etcétera, y de flexiones admisibles para el sistema. Puedo diseñar mi estructura y en función de eso establecer el plating o el diseño de los conectores que van a unir todos estos elementos, y además el diseño de los elementos de madera. También entrega un informe que es un resumen de los cálculos estructurales con los factores de utilización de todos los componentes, así como también un plano o más que un plano, una hoja con todos los detalles de corte. Esta información puede ser comunicada directamente con las herramientas de cortes de la compañía y, por lo tanto, garantizar este flujo continuo de la información. Aquí hay un ejemplo de la modelación del edificio. O sea, de un edificio en particular. Entonces, se puede modelar este edificio, luego puedo establecer la configuración del techo en función de la arquitectura, exporto toda esa información hacia el módulo de cálculo estructural detrás, y en ese módulo de cálculo, en función de las solicitaciones, puedo diseñar y automatizar ese diseño en términos de que puedo iterar hasta encontrar la solución más eficiente para cada uno de ellos. Y como está comunicado un módulo con el otro, se actualiza lo que se realiza en una zona con respecto a la otra. También se puede aplicar para sechas de piso o estructuras de piso. Entonces, esto genera una herramienta que está completamente vinculada y permite establecer el diseño continuo de este tipo de solicitaciones o este tipo de estructuras. Y en función de eso, me parece que estamos en el tiempo. No sé si... No sé si, Ivonne, ya estamos en el tiempo. Sí, Diego, perdón. ¿Estamos ok? Tengo una pregunta para ti de Rosmarie Garay. Pregunta, ¿qué ensayos de resistencia al fuego hacen estos conectores? Se establecen soluciones para este tipo de ensayos al fuego, en que se dispone información respecto de los espesores mínimos de los elementos de madera que garanticen la estabilidad o un cierto F-rating en la conexión. Entonces, en función de eso, se sigue los protocolos de la normativa europea para poder establecer esas configuraciones, y se especifican en nuestros manuales de diseño
cuáles son las configuraciones de los elementos estructurales, porque lo que busca ese diseño, ese testeo, es garantizar la estabilidad, el comportamiento de estos conectores, protegiéndolos con madera. Ese es el enfoque de trabajo. O la otra opción, que es de la mano del desarrollo de Simpson en Estados Unidos, es que se han testeado conectores que tengan F-rating siendo aplicados directamente. Es decir, existen ciertos apoyos o asientos de vigas que han sido testeados siguiendo la normativa norteamericana para poder establecer las resistencias al fuego de esos conectores siendo directamente expuestos a la acción del fuego. Existen esas dos alternativas, el enfoque europeo con Simpson Europa, en que orienta a todos la protección al fuego dejándolos ocultos dentro de la madera, y hay F-rating para esas soluciones, y el enfoque estadounidense es ensayando conectores que tengan una propia capacidad de resistencia al fuego. Muchísimas gracias, Diego. Eso es todo. Agradecemos tu presentación y participación. También los invitamos a nuestro stand virtual. Estamos, al igual que los que presentaron anteriormente, en la Feria Virtual de la Semana de la Madera. Así que muchas gracias. Ok. Agradecemos también a todos los asistentes a este segundo bloque, y como dijo Diego, les recuerdo también que pueden visitar la Semana de la Madera virtual en www.semanadelamadera.cl y participar y chequear todas las actividades que hay dentro de esta plataforma. Muchísimas gracias.